Hola mis queridos vigías del más allá. Qué bueno que me acompañan una noche más a escuchar relatos de terror en No Mires Atrás. Pónganse cómodos, apaguen las luces y si están en casa, prepárense una buena bebida porque hoy nos espera una velada larga. Un abrazo muy fuerte a todos los que nos escuchan desde la comodidad de su cama, de su sofá o a los que van manejando en la carretera. Y de manera muy especial, hoy a todas las personas que nos acompañan mientras cubren un turno nocturno. Apaga la luz, guarda silencio y por lo que más quieras, no mires atrás. Quien trabaja de noche sabe perfectamente que el silencio de la madrugada no es real. Es un silencio incómodo, pesado, que parece estar esperando a que te descuides para romperse. Los veladores y los guardias de seguridad conocen esto mejor que nadie. Ellos custodian esos lugares que de día están llenos de vida, pero que de noche se vuelven muy hostiles. Hoy quiero compartir con ustedes 4 relatos de guardias de seguridad que trabajan en el turno nocturno. Así que respiren hondo, dejen el miedo afuera y recuerda, por lo que más quieras, esta noche no mires atrás. El intruso del circuito cerrado. Hay un tipo de miedo muy específico que solo se siente bajo tierra. Cuando te toca trabajar en el tercer nivel subterráneo de un estacionamiento, a las 3 de la mañana, la sensación de aislamiento es total. Tienes toneladas de concreto sobre tu cabeza y estás completamente desconectado del ruido de la ciudad, de la gente y de la luz del sol. En un lugar así, cualquier eco te hace dudar y cualquier sombra te pone en alerta. Yo cubría el turno nocturno en el estacionamiento de un centro comercial. Éramos solo 2 guardias, mi compañero, que se quedaba en la cabina de control revisando los monitores del circuito cerrado, y yo, que tenía que bajar a hacer las rondas a pie entre las columnas numeradas. Un laberinto gris, frío y enorme. A eso de las 3:30 de la madrugada, mi radio rompió el silencio con un golpe de estática. Era la voz de mi compañero, sonando un poco distorsionada por la frecuencia. Oye, muévete al sótano 3, en la zona C. Veo a alguien en la cámara 12. Parece un tipo que se coló. Anda como borracho y está golpeando los cofres de los autos. Copiado, voy para allá, le respondí, acomodándome la linterna en la mano. Bajé por la rampa de concreto. El eco de mis propias botas era lo único que se escuchaba en todo el lugar. Al llegar a la zona C del sótano 3, apunté mi linterna hacia los pasillos. Nada. Solo hileras de autos apagados, fríos, cubiertos por una fina capa de polvo. Caminé entre las columnas, revisé los rincones oscuros, pero el pasillo estaba completamente desierto. Tomé el radio para avisar. Oye, aquí no hay nadie. ¿Seguro que sigue en la cámara? La respuesta de mi compañero tardó unos segundos en llegar, y cuando lo hizo, noté que su respiración era muy agitada. Su voz ya no sonaba tranquila. Estaba temblando de una manera que me erizó la piel. No te muevas, me susurró por el radio. No hagas ningún ruido. Estoy viendo la cámara 2 en vivo justo ahora y el tipo está ahí, contigo. Se me congeló la sangre. Di un giro rápido y apunté la linterna hacia todos lados. Vacío absoluto. No juegues con eso. Aquí no hay nadie, le dije tratando de sonar firme, aunque el corazón ya me iba a 1000 por hora. No es una broma, me interrumpió y escuché el pánico real en su voz. Te estoy viendo en el monitor. El tipo está pegado a ti, Juan. Está parado exactamente detrás de tu espalda.
Está imitando cada movimiento que haces con la linterna. Si tú la levantas, él levanta la mano. Está tan pegado a ti que su cabeza está justo al lado de la tuya. ¡Sal de ahí ya! En ese maldito segundo, el mundo se detuvo. Yo no sentía ninguna respiración en mi cuello. No escuchaba ningún paso, pero el aire a mi alrededor se volvió helado, espeso, casi imposible de respirar. Sabía perfectamente que si me giraba para ver qué había detrás, no lo iba a contar. Hice lo único que mi cuerpo me permitió. Bajé la mirada hacia el suelo de concreto. La linterna en mi mano apuntaba hacia el frente, proyectando mi silueta contra la columna gris que tenía delante. Pero en el piso, nítidas y alargadas bajo la luz, no había una sola sombra. Había dos. Había una segunda sombra proyectada desde mis propios hombros. Una figura delgada, con extremidades desproporcionadamente largas, que se sacudía de forma errática, como si se estuviera burlando de mí en silencio. Solté la linterna. Dejé que el sótano se quedara a oscuras y corrí a ciegas, guiándome solo por las luces verdes de emergencia, subiendo las rampas sin mirar atrás, sintiendo en cada paso que esa cosa corría exactamente al mismo ritmo que yo, pisando mis propias huellas en la oscuridad. Llegué a la cabina tropezando, salté la barra de seguridad y mi compañero y yo nos encerramos con llave hasta que amaneció. Cuando revisamos la grabación al día siguiente, el archivo de la cámara 12 estaba completamente dañado, lleno de estática. Solo en el último segundo, justo antes de que yo tirara la linterna, se alcanzaba a ver una silueta espantosamente alta, asomándose por encima de mi hombro izquierdo, sonriendo directamente hacia la lente. Juan cuenta que renunció esa misma mañana y que no ha vuelto a pisar un estacionamiento subterráneo. Y díganme, vigías, ¿ustedes qué hubieran hecho en su lugar? ¿Habrían tenido el valor de mirar atrás? El último registro. Hay una gran diferencia entre cuidar un lugar viejo y cuidar un edificio moderno. En las construcciones antiguas, esperas que las maderas crujan o que el viento se filtre por las rendijas. Pero en un rascacielos corporativo e inteligente, todo es cristal, acero y automatización. No hay espacios para el error humano y teóricamente tampoco para lo inexplicable. Eso era lo que pensaba el protagonista de nuestra siguiente historia, un hombre llamado Carlos. Él cuenta que hace unos años tomó el turno de noche en un complejo de oficinas muy moderno en el centro de la ciudad. Su trabajo era monótono pero estricto. Cada 2 horas tenía que recorrer los 20 pisos del edificio y pasar una tarjeta magnética por unos lectores digitales, los relojes checadores, para comprobar en el sistema central que estaba haciendo sus rondas a tiempo. Él narra su historia de la siguiente manera. A las 3:15 de la mañana, yo estaba en la cabina principal de la planta baja, tomándome una taza de café para ganarle al sueño. De repente, la pantalla del sistema central emitió una alerta sonora, un pitido agudo e insistente que rompió por completo el silencio de la cabina. Miré el monitor. El sistema indicaba que alguien acababa de registrar una tarjeta de empleado en el lector del piso 14. Se me revolvió el estómago. El piso 14 estaba completamente vacío. La empresa que lo rentaba había quebrado hacía meses. Estaba bajo llave, a oscuras y con los ascensores bloqueados para no detenerse ahí. Pensando que tal vez un intruso se había colado por las escaleras de emergencia, cambié la pantalla principal a la cámara de seguridad de ese pasillo. La cámara tenía visión nocturna, esa luz infrarroja que tiñe
todo de un verde fantasmagórico. Apunté los ojos hacia el fondo del pasillo, justo donde estaba el lector digital, y allí estaba. Había una silueta humana de pie, completamente estática frente al aparato. Llevaba una chamarra pesada y una gorra que le cubría la cabeza. Me acerqué a la pantalla sintiendo cómo se me erizaba la piel de los brazos. Con una mano tomé el radio para reportarlo a la central, mientras que con la otra abrí el historial de accesos en la computadora para ver a quién le pertenecía la tarjeta que acababan de deslizar. El sistema tardó un segundo en cargar los datos. Cuando el hombre apareció en letras blancas sobre la pantalla, el mundo se me vino abajo. El nombre del dueño de esa tarjeta era el mío, Carlos Gómez. Pero eso no era lo peor, vigías. El código de empleado que aparecía en la pantalla no era mi número actual. Era la nómina que yo había usado 10 años atrás, cuando trabajé como guardia en ese mismo complejo, justo antes del terrible incendio que destruyó la antigua torre y que casi me cuesta la vida. Una tarjeta que se había quemado y vuelto cenizas hacía una década. En ese instante la silueta en el monitor de visión verde pareció reaccionar. Levantó la cabeza lentamente y miró directo a la cámara. Aunque la resolución era borrosa, pude ver sus facciones a través del infrarrojo. No era un extraño, era yo, pero una versión de mí demacrada con la ropa chamuscada y los ojos completamente negros, fijos en la lente. El espectro estiró el brazo y volvió a pasar la tarjeta por el lector. ¡Pip! En mi cabina de control volvió a sonar la alerta. ¡Pip! Pasó la tarjeta otra vez. ¡Pip! Otra alerta. Empezó a hacerlo una y otra vez, de manera frenética, obsesiva y violenta. Las alertas en mi computadora se multiplicaban por decenas, bloqueando la pantalla con mi propio nombre. A través del radio, el sonido de los pitidos del piso 14 comenzó a filtrarse por la frecuencia, distorsionado por la estática, como si la máquina estuviera gritando mi nombre desde arriba. No esperé a que el elevador bajara. Dejé la linterna, dejé el café y salí corriendo por la puerta principal hacia la calle, bajo la lluvia. No volví a pisar ese edificio. Carlos confiesa que no puede quitarse de la cabeza una duda que le quitaba el sueño. Él se pregunta qué es lo que se quedó atrapado en ese piso 14 corporativo. ¿Será que una parte de nosotros se queda en los lugares donde casi perdemos la vida? ¿Y qué pasará el día que esa tarjeta se registre por última vez? Vigías, si ustedes estuvieran solos en una cabina y vieran su propio nombre registrarse en un piso vacío, ¿subirían a revisar? ¿O al igual que Carlos, saldrían despavoridos del edificio? La llamada del conmutador. Gracias por seguir aquí conmigo en esta noche de relatos tenebrosos, acompañándonos en esta madrugada que avanza en silencio. La historia que les voy a contar a continuación pertenece a Miguel. Él es de Guadalajara y dice que hace unos años, debido a la necesidad, aceptó un empleo como velador en un viejo hospital general que estaba en proceso de remodelación. Miguel cuenta que trabajar de noche en un hospital en funciones ya es bastante difícil por la carga energética que hay en esos lugares, pero cuidar un hospital desmantelado a medias, eso es una experiencia que no le desea a nadie. La planta baja todavía funcionaba para emergencias, pero los 4 pisos superiores estaban completamente clausurados. Eran zonas en obra negra, oscuras, llenas de polvo, escombro y camillas viejas arrumbadas. Su puesto estaba en la recepción del viejo vestíbulo, justo al lado de un conmutador telefónico enorme y antiguo, lleno de cables y luces analógicas. Cierra los ojos
e imagina que estás en ese vestíbulo solitario para que escuches la siguiente narración. Era la 1 de la mañana de un martes cuando el conmutador empezó a fallar. Una de las bombillas viejas comenzó a parpadear en color rojo, emitiendo un zumbido eléctrico molesto. Luego, el aparato soltó un timbrazo seco, metálico, que me hizo saltar de la silla. Miré el tablero. La luz parpadeaba justo arriba de la etiqueta que decía Piso 4, Pediatría. Se me erizó la piel. El cuarto piso llevaba 6 meses cerrado con cadenas y candados en las puertas de acceso. No había personal, no había pacientes y teóricamente las líneas telefónicas de esa sección estaban cortadas. Pensando que era un falso contacto por la humedad de las obras, levanté el auricular para colgarlo y apagar la luz. Pero antes de bajar el teléfono, por pura curiosidad, me lo acerqué al oído. Al otro lado de la línea no había silencio. Se escuchaba una respiración agitada, corta, como la de un niño que ha estado corriendo, andando, y de fondo un chirrido metálico espantoso y lento. El sonido de las ruedas oxidadas de una camilla siendo arrastrada sobre el piso de concreto. ¿Hola? Dije con la voz temblando. ¿Hay alguien ahí? Nadie contestó. El chirrido metálico en el auricular se volvió más rápido, más ruidoso, y luego la línea se cortó en seco. Sé que debí reportarlo y quedarme en mi silla, pero la imprudencia pudo más. Tomé mi linterna, subí por las escaleras de emergencia y quité las cadenas de la puerta del cuarto piso. Al abrirla, un aire helado y con olor a cal me golpeó la cara. El pasillo era una boca de lobo. Caminé despacio, esquivando botes de pintura y cables que colgaban del techo. El suelo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo gris. Apunté la luz hacia abajo y me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. El polvo estaba intacto en todo el pasillo, excepto en medio. Había 2 líneas paralelas perfectas y recientes grabadas en el suelo, como si alguien acabara de pasar rodando una camilla pesada. Y las huellas se dirigían directamente hacia el fondo, donde la oscuridad se tragaba todo. Me quedé congelado en medio del pasillo. El silencio era tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón en las sienes. Y de pronto, justo a mi lado en la pared gris, sonó un timbrazo. Era un teléfono de pared antiguo, de esos de plástico negro, que estaba colgado de sus propios cables, desmantelado. No tenía corriente, no debería funcionar, pero las bocinas vibraban con el sonido del timbre. Con la mano empapada en sudor frío, acerqué el auricular a mi oreja. No se escucharon las ruedas de la camilla. Esta vez, la voz de un niño nítida, helada y carente de cualquier emoción me susurró directo al oído. Miguel, ya te vi. Solté el teléfono, el cual se quedó balanceándose contra la pared. En ese mismo instante, desde el fondo oscuro del pasillo, el sonido de la camilla comenzó a avanzar hacia mí, a una velocidad realmente imposible, acompañado por el eco de unos pies descalzos corriendo sobre el concreto. Corrí hacia las escaleras, bajé los escalones de 3 en 3 y salí a la avenida principal sin importarme dejar mi mochila o mi dinero. Miguel dice que dudó en regresar a trabajar y cuando por fin lo hizo, los ingenieros de la obra le dijeron días después que probablemente había sido una broma de los trabajadores o el viento colándose por los cubos del elevador. Pero él bien sabe que lo que escuchó en ese auricular desmantelado no era de este mundo. Y díganme, vigías del más allá, ¿creen que los lugares donde han sufrido tantos niños se queden habitados por algo más?
¿Ustedes habrían contestado ese teléfono en la oscuridad? Y esta pregunta es para los que trabajan en hospitales. ¿Acaso el cuarto piso es exclusivo de pediatría en los hospitales? Porque en varios relatos se menciona el piso 4 como perteneciente a esta especialidad. Déjenos sus comentarios que los estaremos leyendo absolutamente todos. El lamento del pozo de cimentación. Vigías, estamos llegando a la parte más profunda de nuestra noche. Y para este último relato quiero compartir el testimonio de Rafael. Él es de la zona poniente de la Ciudad de México y dice que durante mucho tiempo él fue de los que pensaba que las leyendas de nuestro país eran solo eso, historias de viejos para asustar a los niños, cuentos de pueblo que no tenían lugar en una urbe tan grande y moderna como la nuestra. Él pensaba así, hasta que le tocó cubrir el turno nocturno en la construcción de un enorme complejo de departamentos, muy cerca de donde antes pasaba un antiguo cauce de río que ahora está entubado bajo el concreto. Él nos cuenta que una obra negra de noche es un lugar lúgubre por naturaleza. Hay varillas expuestas que silban con el viento, charcos de agua lodosa, andamios que rechinan y sombras que parecen moverse cada vez que pasas con la linterna. Nos pide que lo acompañemos en su ronda de las 3 de la mañana, en una noche de temporada de lluvias muy pesada, y nos lo narra de esta manera. A eso de las 2:45 de la mañana, bajé al sótano donde los trabajadores estaban excavando los pozos de cimentación profunda. El ambiente abajo era rarísimo. El aire se puso helado de golpe, tanto que el vaho salía de mi boca en cada respiración. Fue en ese momento cuando lo escuché, y no fue el típico grito aterrador que nos han enseñado en las películas. No, fue un llanto largo, ahogado, una mezcla de dolor físico y una desesperación tan profunda que se te metía directo en el pecho y te apretaba el corazón. ¡Ay, mis hijos! El sonido era tan nítido en medio del silencio que pensé que una mujer de la calle se había metido a la obra con sus niños buscando refugio y se había caído a uno de los fosos. Tomé mi linterna pesada y me acerqué con cuidado a la orilla del pozo más profundo, apuntando hacia abajo, a unos 6 metros de profundidad. El haz de luz iluminó el agua encharcada en el fondo. No había nadie, no había nada, pero el llanto seguía sonando allá abajo, flotando en el aire como si la voz saliera directamente de las paredes de tierra húmeda. De repente, el lamento se detuvo en seco. El silencio que siguió fue espantoso, de esos que te hacen querer salir corriendo. Apunté la linterna hacia las escaleras provisionales de madera que subían desde el fondo del pozo y vi algo que me paralizó por completo. Subiendo los escalones, dándome la espalda, había una silueta delgada. Vestía una tela blanca y pesada que parecía flotar a pesar de estar completamente empapada en lodo. Le grité que se detuviera, que era propiedad privada y que no podía estar ahí. La figura se congeló en el último escalón, a solo unos metros de mí, y lentamente comenzó a girar el torso en mi dirección. Lo que vi esa noche no era una mujer, era el rostro debajo de ese velo húmedo. Era una calavera grisácea, con jirones de piel seca pegadas al hueso y 2 cuencas completamente vacías y oscuras, de las que brotaba un líquido negro que le recorría por las mejillas. Abrió la mandíbula de una forma inhumana y en lugar de un grito, soltó un alarido sordo. Una frecuencia vibratoria tan alta que hizo resonar las varillas de la obra y me rompió los tímpanos.
La linterna se me estrelló en el suelo y se apagó, dejándome a oscuras con esa cosa. Corrí a ciegas, tropezando entre bultos de cemento y tablas, hasta que logré encerrarme en la caseta de lámina. Rafael cuenta que al día siguiente pidió su cambio de lugar en la empresa de seguridad. Nos dice que hay ruidos que la mente olvida con el tiempo, pero que ese lamento, ese maldito lamento, se le quedó grabado en los huesos para siempre. Y con esta historia, mis queridos vigías del más allá, cerramos el episodio de hoy. Agradezco mucho a todos los que se quedaron despiertos conmigo hasta este punto. Si ustedes están en una construcción, en una oficina o manejando en la oscuridad de la carretera, cuídense mucho. Déjenos sus historias en el correo del programa y recuerden, por lo que más quieran, no miren atrás. Nos escuchamos en un próximo episodio.